bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Como sabréis, todos los aficionados a los juegos de mesa, pues De Vir ha sido la editorial española encargada de editar la versión en nuestro idioma de, bueno, pues por la mayoría del éxito de la pasada Feria de Essen del año 2022. Estamos hablando de este juego de Aporta Games, Revive. 5000 años después del colapso de la humanidad, debes revivir la civilización, lidera tu tribu para explorar un mundo helado. Descubre secretos del pasado y capta seguidores para tu causa. Cada elección marcará el destino de tu tribu. Lleva a una de las 6 tribus únicas y redescubre sus antiguas tecnologías, desbloquea máquinas y personaliza tu tablero, capta seguidores que trabajen bien juntos. Define tu propia estrategia, juega la campaña de 5 capítulos para desbloquear contenido nuevo y la preparación variable asegura una rejugabilidad casi infinita. Esto es lo que nos presenta la caja en su trasera en este juego a partir de 14 años, de 1 a 4 jugadores, por tanto con modo solitario, y de 90 a 120 minutos. No hemos encontrado un criterio único ahí dentro de los, espacios más conocidos de juegos de mesa. Hay algunos que dicen que funciona bien a 2 jugadores y otros dicen que como funciona bien es especialmente a 3 y en segundo lugar a 4 jugadores. Así que, bueno, como nosotros, como veis, la tenemos precintada y no hemos podido probarla, todavía no tenemos criterio en ese sentido. Lo que sí es que el juego viene cargado de material, aparte del tablero de juego. Viene 4 tableros de jugador, que son de doble capa, para que no se escapen las cosas una vez que las colocamos, y vienen 6 tableros de tribu. Por lo tanto, en las partidas, incluso aunque participaran 4 jugadores, no van a entrar en juego todas las tribus. Además, esas tribus son únicas, como nos dice la caja, porque tienen pequeñas características que las hacen diferentes unas a otras, y por tanto hay una pequeña asimetría. La selección de tribu ya va a ser una primera elección antes de empezar la partida. El juego lo van a jugar igual, todos los jugadores van a tener las mismas acciones a realizar, pero cada tribu tiene alguna pequeña característica que las diferencia de las demás. El juego tiene 179 piezas de madera, 208 losetas de cartón, 77 cartas, 30 cartas de campaña. Acordaros que es un juego que tiene una campaña de 5 episodios y un reglamento. El juego se puede jugar perfectamente sin jugar la campaña. Bueno, pues vamos a proceder a abrir el juego y lo vamos a descubrir pues al mismo tiempo que vosotros. No lo hemos visto, hemos esperado, hemos querido esperar a este momento de presentarlo en el canal, pues para ver el juego, bueno, y tener ese momento de descubrimiento al mismo tiempo que lo veíais vosotros. Así que nada, vamos a ir abriendo el juego y a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a separar ya el plástico. Y bueno, pues esta es la caja. Como decíamos, que la caja, ya al quitar el plástico, se ve que el cartón es bueno, está bien terminado, y bueno, no viene decorado en su interior, que quizá por el precio del juego pues podría venir decorado, pero bueno, no viene decorado. Al abrirlo ya vemos pues todos esos elementos de madera que nos anunciaba la caja en su trasera, que son múltiples. Pues hay construcciones, hay meeples que representan a la población de cada uno de los jugadores. Los pequeños discos van a intervenir en los tableros individuales de cada jugador para ir descubriendo y aprendiendo nuevas tecnologías y pudiendo activar nuestras máquinas y nuestros desarrollos. Marcadores también para los tableros, decíamos construcciones y población, porque entre las diferentes acciones pues vamos a poder explorar, vamos a poder construir y vamos a poder poblar o colonizar partes del tablero, desde la zona central donde empezamos y hacia los bordes, hacia los límites del tablero. Fichas de energía, que partiremos con una, pero que podremos conseguir más durante la partida. Aquí ya nos dice stop. Este pequeño mazo que tenemos aquí, pues no debemos abrirlo, no debemos mirarlo, salvo en el caso de que vayamos a comenzar la campaña, con lo cual, al principio, como lo primero, lo recomendable es con una partida estándar, pues lo mejor es no abrir ese mazo. Aquí tendríamos el mazo de las cartas normales de juego, que ahora veremos qué calidad tiene. Y bueno, por lo menos, aunque el juego no tiene un inserto, o eso parece, pues sí que trae multitud de bolsas para poder guardar los elementos. Bueno, el manual ya nos trae aquí
el mensaje, lo que os decíamos, no destroqueles losetas de las láminas rojas hasta que no se te indique, por el momento deja las láminas rojas en el fondo de la caja. Nos viene aquí como nos venía también la señal, la indicación en el mazo de campaña, porque esas láminas de losetas van a intervenir en la campaña y por lo tanto no lo necesitamos para nuestras primeras partidas. Pues está bien presentado, en un formato fácil de manipular, que a veces son un poco más cuadrados. Este es un formato más tradicional y parece pues fácil de manipular, y desde luego que viene, por lo menos en un primer vistazo, parece que viene con un buen montón de ejemplos, ¿vale? Descripción de habilidades y de tecnologías de tribu. Recordar que cada una de ellas pues tiene algunas características. Y luego el tema de la campaña, en fin, y explicación sobre la simbología del juego, que siempre viene bien. Bueno, el manual parece que tiene una estructura adecuada. Luego ya veremos si la explicación también lo es. Serían las láminas de troquel que sí podemos utilizar desde el principio de la partida. Aquí tendríamos los tableros de tribu y más troquel, más losetas para el tablero principal, más tableros de tribu, de cada una de las 6 tribus que se pueden utilizar en el juego, diferentes elementos que vamos a utilizar durante la partida. Y aquí, para que os hagáis una idea, pues fijaros el tamaño que tienen los tableros individuales. Si cogemos un tablero de tribu que podamos elegir para la partida, digamos que el tablero estaría en la posición en la que lo veis vosotros, sería como lo tendría un jugador delante. Y aquí se acoplaría el tablero de tribu, o sea que ya veis que si esto es tan grande como la caja, pues ya os imagináis que en una partida 4 jugadores, 4 tableros de estos, pues van a ocupar espacio en la mesa y además con el anexo del tablero de tribu. Lo que son, para la campaña, vienen 2 tribus que se utilizan para la campaña y por cierto, que las tribus tienen, los tableros de tribu tienen doble cara. Así como el tablero personal tiene una única cara, los tableros de tribu tienen una doble cara y por lo tanto permiten variabilidad. Y aquí ya veis que hay una serie de losetas y de tableros y de, bueno, todo tipo de elementos que van a favorecer ampliar el juego con esa campaña y que después, cuando la campaña la hayamos concluido, bueno, pues se podrán aprovechar para el juego. Y finalmente este es el tablero de Revive, que sí tiene una ilustración en su parte posterior y que después presenta pues ya la zona de juego. Diferentes tracks tenemos en el juego, diferentes tracks que bueno, permitirán acceder también a diferentes elementos del juego, además de marcar la puntuación, permitirán acceder, este es el track de hibernación, acceder a diferentes elementos también del juego. Aquí se desplegarán todas las losetas del terreno, que luego podremos ir explorando, aunque habrá algunas de partida que estarán descubiertas, y bueno, pues la serie de elementos que luego veremos que van también a marcar, aparte de una puntuación también para final de partida, pues van a marcar también el propio final de partida, el desenlace final, como luego veremos. Bueno, pues estos son todos los elementos, así que vamos a ver un poco más el juego por encima, sin entrar en mucho detalle, pero bueno, para conocer un poco cómo funciona este Revive que nos ha traído Devir en España. Pero bueno, para aquellos que no lo conozcan, pues vamos a explicar lo básico del juego para que, bueno, veáis si es un tipo de juego que por sus mecánicas, por su temática, por su propuesta, pues os puede resultar de interés para vuestra ludoteca. Vamos allá con lo básico. Lo primero, antes de entrar en más detalles, es que el juego en su diseño ha tenido la feliz idea de no presentar los recursos con losetas, con fichas, bueno, con piezas de diferentes materiales, sino que los presenta en el propio tablero de cada jugador. El tablero de cada jugador se compone de esta parte, donde está el descubrimiento de diferentes máquinas, de diferente tecnología, y después se acoplaría el tablero de tribu. Sabéis que los tableros de tribu son asimétricos, tienen habilidades comunes y luego cada una de las tribus tiene algunas habilidades únicas que no vamos a encontrar replicadas en las otras tribus. Además, los tableros de tribu tienen doble cara, pero sabéis, como dijimos, que este es un juego de campaña y una de las cosas que se descubre durante la campaña es la otra cara de cada tablero.
Y los recursos, como os decía, se representan por estos marcadores. Tendremos los engranajes, los libros, la comida, y luego tendremos los cristales, que son una especie de comodín, que en algunos casos hay que utilizarlos directamente, pero en otros casos, en general, los cristales, como ya indica el tablero, se pueden utilizar para sustituir cualquiera de los otros elementos que en un determinado momento no tengamos suficientes. Bueno, pues podemos utilizar los cristales para sustituir. Pero los recursos no van a estar identificados por elementos, por componentes, sino que van a estar en el propio tablero. En este caso a mí esta solución me gusta porque ya hay bastantes cosas en la mesa, tableros individuales bastante grandes, cartas y demás. Y bueno, tenerlos aquí concentrados pues facilita un poco, bueno, pues tenerlo todo controladito. Cada jugador va a contar con una carta de ayuda en la que vienen las acciones principales y luego lo que es, bueno, pues el reset en la fase de mantenimiento, lo que el juego llama la hibernación, que sería como un reset en nuestro tablero personal y en nuestra zona de juego personal, una fase de mantenimiento y un volver a empezar, digamos, ¿no? Por lo tanto, los jugadores pueden realizar una o dos acciones principales del juego, una o dos a su elección, y si en algún momento no quieren o no pueden realizar una o dos acciones, pues entonces tienen que hacer una fase de hibernación. Y por eso tenemos un marcador de hibernación, porque cuando hacemos la hibernación, reseteamos, como decía, nuestra zona de juego y avanzamos por el tablero de hibernación, que nos va a aportar determinados beneficios, determinados recursos o determinados efectos durante la partida. Del mismo modo, avanzar en el tablero de puntuación nos va a ir aportando una serie también de recompensas. Como al tablero se le puede dar más de una vuelta, porque si alcanzamos los 50 puntos volvemos a empezar otra vez, para ir de 50 puntos en adelante, cuando pasamos por segunda vez no tenemos esas recompensas. Entre las acciones principales, bueno, recordar que pues hay que, como dice el juego Revive, hay que repoblar, hay que recuperar la superficie. El tablero se conforma con losetas, que unas losetas son de salida y tienen una S por detrás y se colocan en unos espacios específicos de forma aleatoria, siempre son las mismas, pero su ubicación variará entre partidas. Y después se barajan el resto de losetas de terreno por descubrir, de terreno por explorar, que por la parte, digamos, del hielo, la parte que tenemos que explorar, que descubrir, viene el coste de descubrir esa loseta y luego el beneficio por ser el que descubre esa loseta. Al hacerlo se le dará la vuelta a la loseta, podremos ponerla en cualquiera de los dos sentidos que puede ir y la dejaríamos descubierta. Nuestro objetivo, por lo tanto, es ir expandiendo pues, esa exploración y esa repoblación de la superficie. Y vamos a partir temáticamente de la grieta, donde vamos a ir saliendo a la superficie para recuperar el planeta y volver a empezar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la exploración sería lo primero. Siempre que hagamos alguna acción en las losetas del tablero, de las que vamos a explicar ahora, vamos a tener que pagar por lo que llama el juego la cobertura, y es decir, la distancia que tenemos que cubrir para llegar al sitio donde queremos hacer la acción en concreto. Así, por ejemplo, si... bueno, vamos a decir un detalle. Al principio, la cobertura, que es pagar por esa distancia, se mide desde la grieta, desde donde se supone que salimos. Una vez que coloquemos alguno de nuestros elementos, pues un meeple de repoblación o una ficha de construcción, a partir de ahí y ya hasta el final de la partida, las distancias de cobertura y los pagos que tenemos que hacer lo haremos desde alguna de las fichas que tengamos colocadas, ya nunca más desde la grieta. De la grieta solo es la primera vez al principio. Bueno, pues como decía, la primera de las acciones posibles, explorar. Contando desde la grieta, pues podríamos, en este caso, luego será desde otro punto, podemos ir a explorar cualquiera de las casillas, cualquiera de las losetas que están sin explorar. Entonces, la distancia que tengamos entre nuestra posición, por ejemplo aquí, la grieta, y si queremos explorar esta loseta, la distancia que hay en el medio es de un hexágono, de una casilla, y por lo tanto tendríamos que pagar 1 de comida. Si quisiéramos ir aquí, pues sería igual 1 de comida. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ir aquí, pues ya tendríamos 2 de distancia y tendríamos que pagar 2 de comida. Además de pagar la cobertura, es decir, la distancia que tenemos en medio de nuestra posición y la posición de destino, con el recurso de comida, tendríamos que pagar los recursos que nos pide la loseta, que van a variar en función de las losetas, y obtener el beneficio que tiene la loseta en la parte inferior. Y una vez hecho eso, podemos colocar la loseta, como decíamos, en la posición que elijamos de las dos posibles. Por si me olvido después, recordar simplemente que las losetas tienen algunas casillas que tienen efectos, y tienen efectos cuando tienen construcciones adyacentes.
Si al voltear una loseta se encuentra con una construcción adyacente, el propietario de esa construcción va a recibir el beneficio de la nueva loseta. Otra cuestión que también es importante saber sobre las losetas que todavía no están descubiertas es que algunas de ellas en el centro tienen una casilla de agua. Eso lo que nos está diciendo es que unas no tienen esa casilla de agua y otras sí. Simplemente es una pista de que las que sí tienen esa casilla de agua, al voltearlas nos vamos a encontrar con una casilla especial de agua que su interior cuenta con una recompensa. Por lo tanto, no es lo mismo descubrir o explorar una casilla helada que no tiene agua u otra que sí la tiene. La siguiente acción que podemos hacer de las acciones principales, recordad que podemos hacer una o dos, y además si hacemos dos podemos repetir la misma o hacerlas diferentes. La siguiente acción que podemos realizar sería la acción de repoblar. Para eso lo que tenemos que utilizar serían los meeples de nuestro tablero de tribu, que recordad que va adyacente al tablero del jugador. Y con la acción de repoblar lo que haríamos sería también desde el punto donde partamos, colocar por orden de abajo a arriba uno de nuestros meeples de nuestro tablero de tribu. Al repoblarlo tendríamos que buscar casillas de asentamiento, que son este tipo de casillas. Hay casillas de montaña, hay casillas de arena, hay casillas de bosque y hay casillas de asentamientos. La repoblación se hace en las casillas de asentamientos y tendríamos que pagar el coste en comida de la cobertura. Por ejemplo, en este caso, como no hay distancia intermedia, no pagaríamos nada y en este caso, por ejemplo, pues pagaríamos 1 de comida. Pero ahora que voy a recolocar esto que se movió todo. Pagaríamos aquí en este caso 1 de comida por la distancia. Además tendríamos que pagar los recursos que nos indique la casilla de nuestro tablero de donde hemos sacado el meeple de nuestro color, y lo que ocurre es que en el tablero de tribu ya tendríamos desbloqueada una habilidad que podríamos utilizar durante toda la partida. Este tipo de habilidades, que algunas se repiten entre las tribus, pero luego hay unas que son únicas, como decíamos, pues este tipo de habilidades que quedan descubiertas para toda la partida nos permiten hacer determinadas cosas. Por ejemplo, nos permiten utilizar unos recursos en lugar de otros a la hora de pagar, nos permiten obtener mayores beneficios por hacer determinadas acciones, nos permiten ahorrarnos gasto en cobertura, nos permiten obtener artefactos del tablero, nos permiten obtener otros beneficios, otros elementos que luego veremos. Por lo tanto, vamos descubriendo habilidades. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Una vez que descubrimos una habilidad, la siguiente vez que repoblemos, tenemos que seguir de abajo arriba y además hay como unos caminos que van conectando las diferentes casillas de habilidad. Y por lo tanto, las casillas que vamos a poder ir descubriendo son aquellas que están conectadas. Es decir, mi siguiente casilla a descubrir no podría ser esta. Primero tendría que descubrir esta y luego podría descubrir esta en una siguiente acción. De la misma manera que no podría descubrir esta y luego esta de aquí, porque para llegar aquí tendría que descubrir primero esta. Bueno, esto es sencillo y simplemente saber que para repoblar tenemos que pagar la cobertura en comida y el coste para desbloquear esa habilidad para el resto de la partida. Añadido, en una misma casilla, en un mismo hexágono, pueden repoblar diferentes jugadores. Podemos tener meeples de diferentes colores de las diferentes tribus en una misma casilla, pero un jugador no se puede posicionar dos veces en la misma casilla de repoblación. Y recordar, una vez que ya tenemos una pieza o varias en el tablero, ya no contamos la cobertura desde la grieta, sino desde la ficha. Yo si ahora quiero explorar esta casilla, ya cuento la cobertura desde aquí y no tendría coste. Y la tercera acción en el tablero principal sería la acción de construir. Una vez más, tendríamos que volver al tablero de tribu. Y vemos que tenemos construcciones pequeñas y construcciones grandes, construcciones menores y construcciones mayores. La diferencia que hay es el coste en recursos, ¿vale? Necesitamos el recurso de engranaje, que lo tenemos aquí, ¿vale? El recurso de comida nos sirve para pagar el coste de expansión, porque hay que trasladarse, el coste de comida, y los engranajes, el recurso de engranajes, nos sirve para pagar las construcciones. Las más pequeñas nos cuesta 3 recursos de ese tipo y las mayores 5 recursos. A la hora de hacer una construcción, bueno, pues simplemente tenemos que, bueno, pues elegir esa acción, contar con los recursos necesarios para poder hacerla y construiríamos en las casillas de arena obligatoriamente. La diferencia con la repoblación es que solo puede haber una construcción en cada casilla de arena, solo una. El primero que se ponga
ya no va a poder ponerse nadie más en esa casilla. Si pongo una construcción, imaginemos que es lo primero que hago desde la grieta, si no, recordad, si ya tengo fichas, desde las fichas que haya, también pago la cobertura, de la distancia al sitio que voy a construir, construyo, pago los recursos y automáticamente la construcción va a ganar los beneficios de las casillas que le rodean. Estas casillas de color amarillo, verde y gris que tienen una flecha, lo que suponen es conseguir avances en estos tracks amarillos, verdes y grises que tenemos en nuestro tablero personal. Iremos haciendo avances en función del número de flechas que encontremos alrededor de la construcción que colocamos y en el color correspondiente, ¿vale?, de la línea de investigación tecnológica que corresponda, pues el verde, el amarillo o el gris, en función de las flechas que hay alrededor de la construcción. Bueno, y al hacerlo, según vamos avanzando, vamos a ir descubriendo, cuando lleguemos a cada punto, pues nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, y estos contadores pasarán a ponerse en el lateral de nuestro tablero y serán puntos para el final de la partida. Después podremos activar estas maquinarias de los diferentes tipos de tecnologías y después veremos cómo lo podemos hacer, porque forma parte de una acción gratuita y que podremos hacer tantas veces como seamos capaces de hacer. Por lo tanto, es interesante la construcción porque tiene efectos en cadena. Nos permite avanzar nuestra posición para poder llegar a otras losetas y nos permite avanzar en nuestro tablero personal y poder empezar esas cadenas, esos combos que podremos ir consiguiendo según va avanzando la partida. Como decía, no podrá haber más construcciones aquí. Recordar que cuando se voltee cualquier loseta, si al hacerlo yo u otro jugador la coloca de manera que haya una casilla de beneficio que quede al lado de mi construcción, la voy a aplicar en ese momento. Puede ser un avance o puede ser cualquier otra cosa. Recordar, por ejemplo, lo que os decía de aquellas losetas que tienen agua. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo colocara aquí mi construcción, me llevaría un avance en mi tablero personal en este tipo de línea de investigación y además también me llevaría en la casilla de agua pues la bonificación que tengamos en ese momento. Hay que tener en cuenta que la casilla de agua solo me la puedo llevar una vez. Si yo construyera de nuevo, por ejemplo, en esta zona porque me interesara, me podría llevar nuevamente esta bonificación, me llevaría además esta nueva que antes no me llevé, pero esta no me la podría llevar porque las de agua cada jugador solo se las puede llevar una vez. El resto sí las puede replicar cuando pone una nueva construcción, pero las de agua no. Y la diferencia con las construcciones mayores es que duplica los efectos. Si esta construcción menor provoca un avance en este tipo de línea de investigación, la construcción mayor provoca 2 avances en esta línea y 2 avances en esta línea. No puedo llevarme esto porque ya me lo llevé anteriormente. De igual manera, si lo hubiera colocado donde lo coloqué antes, me llevaría 2 avances en esta línea en mi tablero personal y 2 avances en esta línea en mi tablero personal. Simplemente mencionaros que en algunos determinados puntos de las líneas de investigación nos vamos a encontrar que están con 2 colores y vamos a necesitar llegar con las 2 líneas de color para conseguir el beneficio correspondiente. Y en otras, como solo son de un color, pues necesitaremos llegar solo con un color. Por ejemplo, estamos aquí avanzando y esta solo necesita la línea amarilla. En el siguiente punto ya necesito llegar con la amarilla y con la verde para activar este punto. Y por cierto que hay determinadas casillas que tienen una zona de interrogación y las hay en los diferentes colores. En ese caso vamos a contar con un despliegue de fichas de cada uno de los colores para tener diferentes máquinas y diferentes habilidades. Vamos a tener un despliegue por cada uno de los colores que hay. Y al llegar a cada una de estas casillas, lo que haremos será colocar la tecnología que hemos descubierto, cuando lleguemos a cada una de ellas, en cada uno de los colores. Aquí tenemos el otro ejemplo. Se podría dar el caso, porque ya veis que hay construcciones mayores que nos permiten varios avances en un mismo turno, e incluso puede ser en varias líneas, por tanto podríamos tener acceso a varias fichas en la misma acción, y tenemos que ir reponiendo inmediatamente, según cogemos cada disco, tenemos que ir reponiendo para que tengamos siempre la dotación necesaria en el tablero de juego. Después, como os decía, todas estas cosas que vamos descubriendo las podremos ir activando como luego veremos. Y evidentemente, pues todos estos
discos de las diferentes acciones que vamos descubriendo, los iremos colocando aquí porque representarán puntuación para el final de la partida. Ya hemos visto la exploración, la repoblación y la construcción. Nos quedan dos de las acciones principales. Uno sería el uso del conmutador, que lo tendríamos aquí, simplemente tiene dos posiciones, conectado o desconectado. Empieza desconectado y si utilizamos la acción para conectarlo, lo que podemos hacer es subir nuestro marcador de alguno de los tres recursos básicos, no del cristal, que recordad que es un comodín, podríamos subir alguno de los marcadores básicos. En cualquier caso, el uso del conmutador solo se podría hacer una vez para aumentar uno de los recursos básicos, no el cristal, y ya quedaría inutilizado hasta que vayamos a una fase de hibernación, hagamos ese reset que decíamos antes y recuperemos la posición de apagado de nuestro conmutador. Y la última, que es bastante importante y le da bastante miguilla al juego, pues es jugar una carta. Y aquí viene uno de los elementos importantes del juego. Recibimos 6 cartas que los mazos vienen identificados por las letras A, B, C y D, y aleatoriamente no son de ninguna de las tribus en concreto, se reparten los 4 mazos a los jugadores. Son idénticos. No es que sean idénticos porque las cartas son iguales, es decir, las cartas entre la parte superior e inferior nos dan diferentes beneficios. Cada jugador va a recibir 6 cartas que en su conjunto terminan por aportarnos los mismos beneficios en la parte superior e inferior, aunque están combinados de diferente manera. Y si no recuerdo mal, básicamente todos los conjuntos de mazos iniciales solo tienen una diferencia en uno de los elementos que aparece en la parte inferior que no se replica en otros mazos de inicio de los jugadores, pero es una sutil asimetría. En cualquier caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barajar las cartas, que son cartas de salida, que se diferencian del mazo de robo general por su reverso. Entonces habrá como un mercado de cartas, por decirlo de alguna manera, porque habrá determinadas acciones del juego que nos permitirán robar cartas e ir mejorando nuestro mazo. Vamos a colocar 3 cartas a la vista, boca arriba, en nuestra zona de juego, bajo nuestro tablero de tribu, y las otras 3, pues en la zona de espera, hasta la siguiente fase de hibernación, en la que haremos un reset y cambiaremos las cartas. Y luego tendremos una carta de puntuación de final de partida, que mantendremos oculta, que va a ser un multiplicador de determinados puntos que vamos a conseguir, lo multiplicaremos en función de los artefactos de diferentes colores que consigamos en el tablero, que también se pueden conseguir por diferentes acciones de juego. Pero esta carta sí la mantendremos oculta al resto de jugadores. Si durante el juego obtenemos cartas de la zona de compra, digamos de la zona de... bueno, de compra no, porque nos las dan, o sea, no pagamos por ellas, las conseguimos directamente, no tenemos que pagar recursos. Las añadiríamos a nuestra zona de juego visible, y el juego no menciona que haya un límite de cartas que podemos tener aquí en nuestra zona, ¿vale? Al hacerlo, pues tendríamos que reponer la carta inmediatamente para que siempre haya el número de cartas necesarias. Bien. Entonces, jugar una carta. ¿Cómo se juega una carta? Bueno, pues para aquellos que ya conozcáis Lacrimosa, por ejemplo, u otros juegos, nosotros cuando vamos a jugar una carta, pues efectivamente cogemos nuestra carta y tenemos dos opciones. Las colocamos en los módulos superiores y por lo tanto vamos a ejecutar el beneficio de la parte superior, o la colocamos en los módulos inferiores y por lo tanto vamos a conseguir los beneficios de la parte inferior. Al principio de la partida tenemos acceso a estos dos módulos superiores y a estos dos módulos inferiores. Al ir descubriendo y desbloqueando habilidades de nuestro tablero de tribu, vamos a poder desbloquear también una quinta zona de juego de carta que está en el lateral derecho de nuestro tablero personal, y en el que podremos colocar las cartas tanto para obtener el beneficio inferior como para obtener el beneficio superior. Pero como digo al principio de la partida, no tenemos alcance para esta zona de juego de jugar nuestras cartas, y la desbloquearemos a través del tablero de tribu. Además, estos espacios se pueden mejorar con unos pequeños módulos que están también en la zona central, que también podremos acceder a ellos como beneficios directos, no tendremos que pagar por ellos, y que podremos colocarlos, ¿vale?, en las zonas que están disponibles en cada uno de los espacios. Incluso del que no tenemos todavía descubierto podemos ir colocando ya ahí si queremos. Todas las zonas de juego de cartas tienen, bueno, o 3 o 2 espacios. Y al colocar estos diferentes módulos hay una zona en la que tenemos un check verde, y aquí al hacerlo, al colocarlo, ya obtenemos directamente el beneficio que nos indica esta loseta. En este caso un cristal
o en este caso, pues un recurso de libro si lo ponemos aquí. Vale, ¿para qué sirven estos módulos? Que bueno, tendremos que ir reponiendo siempre, ¿vale? Para tener los módulos completos en el mercado de acceso. Bueno, ¿para qué sirven? Sí, cuando jugamos una carta, ten en cuenta que las cartas son, igual que las líneas de investigación de nuestro tablero, son verdes, grises o amarillas. Si cuando colocamos una carta coincide en color con los colores que tiene en el centro, estos pequeños módulos que podemos añadir, pues en este caso es amarilla y gris, en este caso solamente es gris, en este caso es amarilla y verde. Aquí, si colocamos una carta amarilla o colocamos una carta verde, además de llevarnos el beneficio de la carta, nos llevaremos el beneficio del módulo porque hay una coincidencia de color. Aquí solamente, si colocamos una carta gris, nos llevaremos el beneficio de la carta y también el del módulo porque hay una coincidencia de color. Igualmente aquí, que vale una carta gris o amarilla, nos llevaremos el beneficio de la parte inferior de la carta y el beneficio del módulo. Ya veis que podemos acceder a recursos, podemos acceder a avances en nuestro tablero, podemos acceder a comida, podemos acceder a intercambio de recursos y podemos acceder también a la acción básica de nuestra tribu. Este símbolo lo tenemos replicado en nuestro tablero de tribu. Cuando utilizamos la habilidad especial de nuestra tribu, obtenemos el beneficio correspondiente y cada vez que lo utilizamos desbloqueamos uno de los discos que vamos a ir añadiendo para la puntuación también de final de partida. Podremos seguir utilizándola aunque ya no nos queden discos, pero evidentemente no vamos a ganar más puntos para el final de la partida. Bien, y así haremos la acción de jugar una carta. Podemos replicar, ya sabéis que podemos hacer dos acciones y podemos replicar la acción y nuestras dos acciones podrían ser jugar dos cartas y luego pasar el turno al siguiente jugador. Si tuviéramos aquí varios módulos, aquellos que coincidan en color, pues vamos a poder ir haciendo combos según vamos avanzando y vamos llenando esto de diferentes módulos, vamos a poder obtener más beneficios cada vez que jugamos una carta. Y después, según conseguimos cartas, porque en diferentes acciones, por ejemplo, al explorar los setas o en otras acciones del juego, según vamos consiguiendo cartas, podemos obtener cartas que tienen unas conexiones en la parte inferior. Vamos a buscar otra que la tenga en la parte superior. Aquí. Podemos obtener cartas que tienen lo que se llaman conexiones en la parte inferior y en la parte superior. Si yo coloco esta carta aquí, obtengo el beneficio y obtengo también el del módulo porque coincide en color. Pero después, si yo coloco otra carta aquí, pues si son del mismo color, podré ir haciendo en cadena la carta que coloco, se interconecta con la otra, si coincide en color con el módulo, pues podré beneficiarme de esa circunstancia en cadena, podré ir realizando combos. Lo mismo podríamos hacer aquí arriba. Si coloco esta carta gris y coincidencia de color, me llevaría el beneficio de la carta, el beneficio del módulo, y además podría colocar otra carta aquí encima. ¿Que coloco una carta de color diferente? Bueno, pues solo activaría el beneficio de la carta, y en este caso tampoco podría activar el módulo. ¿Que coloco una carta que es del mismo color? Bueno, pues me llevo el beneficio de la carta, además el de la segunda carta también porque es del mismo color, y además el del módulo porque también es del mismo color. Bueno, pues ya veis que se pueden ir realizando diferentes tipos de combos en función de la colocación de los elementos que vamos realizando. Como os había comentado, también tenemos los jugadores una serie de acciones gratuitas que podemos utilizar cuando queramos. Y en concreto son la posibilidad de intercambiar cristales por cualquier otro recurso. Si yo tuviera, imaginaos aquí esta situación en la partida y no tuviera recursos de comida y necesitaría un recurso de comida para hacer un avance o lo que fuera, bueno, pues podría intercambiar un cristal por uno de comida o incluso, bueno, pues 2 cristales por 2 de comida si fuera necesario, o por cualquier otro recurso. Eso es una acción gratuita que puedo hacer las veces que quiera. Después, de forma gratuita, puedo utilizar la energía, es decir, al principio contamos con una ficha de energía en nuestro acumulador central de energía, pero podemos obtener más fichas. De forma gratuita, y las veces que queramos, según las fichas de energía con las que contemos, podemos utilizar estas fichas de energía para activar
pues las diferentes tecnologías que hemos ido descubriendo al hacer los avances en estas líneas de investigación, digamos, ¿no? Pues todo eso que estamos explicando antes ahora tiene su uso porque con estas fichas de energía, que digo que partimos con una pero podemos conseguir más, podemos activar de forma gratuita cualquiera de las máquinas en función de las fichas de energía que tengamos, y esas fichas de energía ya quedan ahí bloqueadas después de hacer el beneficio que tenga esa tecnología, hasta que hibernemos y recuperemos, bueno, la energía nuevamente. En función podemos tener más o menos fichas que podemos ir consiguiendo durante la partida. Y luego también tendremos una acción gratuita más, es que durante la partida podemos ir consiguiendo contenedores. Podemos ir consiguiendo contenedores que podremos ver cuál es su contenido, pero que mantendremos por este lado según los vamos consiguiendo. Y de manera gratuita, cuando nosotros queramos, durante nuestro turno, podremos descubrir los contenedores que estimemos oportuno y conseguir los beneficios que se esconden en su interior, ¿vale? Esto sería otra de las acciones gratuitas. Los conservaremos al final de la partida, porque puede ser que también nos den alguna puntuación de final de partida, bueno, en determinadas circunstancias, si tenemos elementos que nos ayuden a puntuar por contenedores. Bueno, estos serían las diferentes acciones. Y nos quedaría, por lo tanto, ver qué pasa cuando ya no podemos o no queremos hacer más acciones y pasamos a la fase de hibernación. Así que, cuando ya no podamos o no queramos hacer más acciones, lo que vamos a hacer es retirar las cartas que hayamos jugado y van a pasar a la zona de descanso. Las cartas que tenemos en la zona de descanso se colocarán en nuestra zona de juego, junto con las que puedan estar ya en dicha zona. Pondremos nuestro conmutador en la zona de apagado, llevaremos la energía a nuestro acumulador central de energía y avanzaremos en el track de hibernación que os enseñábamos antes en el tablero. Iremos ascendiendo. El track de hibernación que tenemos aquí, iremos haciendo ascensos por el track de hibernación, y en cada paso podremos obtener o el beneficio de la casilla a la que llegamos o cualquiera de los anteriores. Y cuando hayamos llegado al último paso y podamos hibernar nuevamente, pues lo mismo, podremos obtener también cualquiera de los beneficios. Bueno, y así serían las diferentes acciones que se pueden desarrollar durante la partida. Partida que cuando termina, porque no tiene un número de turnos o rondas, lo que ocurre es que se van a ir consiguiendo estos artefactos, los jugadores van a ir consiguiendo porque, como decíamos, su carta de puntuación de final de partida va a tener un multiplicador en función de los diferentes artefactos de cada color que va consiguiendo. Entonces los jugadores irán consiguiendo estos artefactos por efectos de casillas o situaciones de jugadas de la partida, se irán consiguiendo por parte de los jugadores estos artefactos y los irán, bueno, acumulando en su zona de juego, esperando esa puntuación de final de partida según las cartas que tengan. Y cuando se coja el último de los artefactos, se desemboca el final de la partida. El jugador que ha provocado esa situación se lleva la carta de 4 puntos para el final de la partida y se le da una opción de juego más a cada uno del resto de jugadores, que aún podrían ganar alguna de estas fichas porque son artefactos secundarios o artefactos menores, que en el caso de tener que ganar algún artefacto, como ya no existen, pues se llevarían estos artefactos que dan 2 puntos para el final de la partida. Terminado ese turno extra para cada uno del resto de los jugadores, se vería a los puntos que hemos ido consiguiendo de forma directa durante la partida, qué puntos de final de partida tiene que ganar cada jugador en función de los elementos que tenga para puntuar, pues, por ejemplo, en su tablero personal, como veíamos antes, en las cartas de final de partida, y en algunas casillas especiales de exploración que tenemos en los márgenes a los que pueden acudir los diferentes jugadores y obtener puntos también al final de la partida. En fin, todos esos elementos de puntuación del final de partida se sumarán a lo que ya tenemos, y bueno, pues el que tenga más puntos ganará este reino al juego. El juego es un muy buen juego, eso de partida, un muy buen juego que os recomendamos probar. Parte negativa, para que todo el mundo lo pueda probar, el precio es complicado. Es decir, precio de partida 80 euros, aunque el precio medio de compra ronda los 72. Los juegos de mesa se están convirtiendo en un artículo de lujo, los precios son elevados. A partir de ahí, ¿qué pasa? Si estamos viendo que hay juegos que cuestan alrededor de los 50 euros y son como son, este juego con todo lo que trae, pues es evidente que tenía que costar más que esos otros juegos. El problema es que los precios de los juegos empiezan a ser ya en una escalada que no sabemos si va a tener fin. Pero bueno, es
es lo que hay ahora mismo en el mundo de los juegos de mesa. Otro aspecto, pues negativo, bueno, un aspecto que nos gusta menos, es la mesa que hace falta para jugar a 4 jugadores. Porque el tablero es un tablero relativamente normal, de tamaño. Pero los tableros individuales de jugador, con la zona de tecnologías y el anexo de los tableros de tribu, se convierte multiplicado por 4 en un espacio en mesa interesante. O sea, hace falta contar con una mesa grande, un espacio para jugar a 4, un buen espacio. Y luego el modo solitario. Bueno, está bien tener el juego en modo solitario porque, como hemos dicho muchas otras veces, te sirve para coger experiencia con el juego. Pero el modo solitario no aporta nada. Me refiero a que es jugar a lo mismo y a ver cuántos puntos obtienes. Y según los puntos que obtengas, el manual te dice que te da una valoración, una puntuación, una clasificación en función de los puntos que has obtenido al final de la partida. Pero, pues nada, te dedicas a jugar, como siempre, tú solo, y bueno, ya ver, no hay ninguna variación, no hay unos elementos de un automa que te propongan algo, una pequeña cuestión que tengas que sortear que no exista en los juegos en el juego competitivo. Bueno, pues ahí, bueno, pues como solitario no destaca. Partes positivas, los componentes del juego. Ya los habéis visto, ya los hemos repasado, y los componentes nos parece que están muy bien. Elemento positivo del juego. El modo campaña. El modo campaña es un aliciente para el juego. Ya desde el principio, porque los tableros de tribu tienen 2 caras, y para desbloquear la segunda cara de cualquier tablero de tribu ya necesitamos participar en el modo campaña. Además, porque el modo campaña nos va a permitir desbloquear además otras 2 tribus, la quinta y sexta tribu que trae el juego. Y además nos servirá para jugar, digamos, en un modo de juego más avanzado, en ese segundo cara del tablero de tribus, y tener esas 2 tribus que, bueno, también son más avanzadas. Además, la campaña nos aporta elementos nuevos que van a entrar en el juego, que son distintos a los del juego base, y que además ya se van a poder utilizar después, en las partidas, cuando terminemos la campaña. Aquí no se rompe nada, ni se pierde nada, esto no es un juego Legacy, simplemente es una campaña que va a añadir elementos y que van a quedar para las partidas posteriores, un juego ya más avanzado y más completo todavía, la experiencia de juego. Por lo tanto, no es obligatorio utilizarlos y vas a poder utilizar incluso los elementos de la campaña por separado o todos juntos después, cuando juegues ya partidas, digamos, estándar. No se requiere que se juegue siempre con los mismos jugadores la campaña, pueden variar incluso el grupo de juego, y lo que va a aportar la campaña es más variabilidad a la propia que ya tiene el juego, que también está bastante bien en ese sentido. Y las tribus, con esa simetría, porque no existe una simetría de inicio tan marcada con los diferentes mazos de cartas, como decíamos, pero sí existe una simetría, ahí sí real, en una parte de las habilidades que podemos desbloquear en las tribus. Comparten algunas de las habilidades, pero otras son totalmente diferentes y no se replican en las otras tribus. Entonces ahí sí que existe una simetría de tribu. Y por lo tanto, jugar con diferentes tribus, y hay 6, una vez que desbloqueemos en la campaña, 6 con doble cara, por lo tanto, 12 formas de jugar diferentes con las tribus, pues ahí tenemos variabilidad interesante para que tengamos diferentes cosas que hacer, diferentes posibilidades, diferentes habilidades en diferentes partidas, lo que permite que el juego tenga más recorrido y bueno, pues pueda salir más a mesa y amorticemos el coste que hemos pagado por el juego. Está bien esa situación. También os ha gustado los tableros personales, así como ocupan mucho espacio en mesa, la verdad es que visualmente son muy atractivos, los componentes están muy bien, y bueno, está muy chulo jugar con esos tableros personales, nos ha gustado mucho, es un atractivo del juego, esos tableros personales de doble capa, bueno, los de la tribu no son de doble capa, ahí, ojo, podrían haber sido, pero no lo son. Pero la parte central de nuestro tablero personal sí es de doble capa, y ese conjunto de zona de juego personal, con los 2 tableros, en nuestra zona tenemos las cartas, los elementos que vamos consiguiendo, etc. Bueno, pues hace una zona de juego individual muy chula, que nos ha gustado bastante. Y luego el manual nos ha gustado mucho. Nos parece que el manual está muy bien hecho, muy bien explicado, no se enrolla, va directo al tema, es muy clarito, escueto, pero lo suficientemente explicado, sin ejemplos excesivos, y sin vueltas y reviravueltas y volver a comentar y volver a decir y tal. No, está todo muy bien explicado. Y de hecho, el modo solitario, como es tan sencillo, que es jugar a lo mismo, en la propia no hay una parte del manual que sea modo solitario. No, durante la propia explicación del juego
hay unos pequeños recuadros en color amarillo que nos dan pequeñas advertencias sobre sutiles variaciones en el modo solitario, que ya te lo va incorporando en la explicación de cada parte del manual. Un manual muy sencillo de entender y que además facilita el acceso al juego. Y el juego, siendo como es, y gracias a su manual, a nosotros nos parece más sencillo de lo que da a entender la clasificación de dureza que hay en la BGG. A nosotros nos parece un juego más sencillo de lo que nos esperábamos. De manera que, bueno, pues no le tengáis miedo a este Revive. Es un juego sencillo, interesante, y con esa campaña lo es más. Bueno, pues hasta aquí la explicación de este juego. Como siempre, nos podéis encontrar en las redes sociales, os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar. Os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios si lo habéis jugado, si no, si ya lo habéis probado antes en su edición en inglés, porque fue un éxito de Essen, si lo tenéis en vuestra lista, si os parece caro carísimo, si lo vais a posponer hasta más adelante, cuando tengáis recursos para hacerlo. En fin, todo lo que queráis opinar. Si lo comparáis con algún otro juego, si os parece mejor o peor, si os parece que se ha hablado demasiado y no es para tanto, lo que queráis. A nosotros os ha gustado mucho. Y también os animamos a que os suscribáis al canal. Sabéis que es gratuito, sabéis que en ocasiones hacemos sorteos y avisamos a los que estáis suscritos, os llega el aviso. Y además porque, bueno, pues para nosotros sabemos pues, que estáis ahí, que apoyáis al canal, que os gusta y nos anima a seguir haciendo estos vídeos que, bueno, pues nuestro trabajo nos da y nuestro tiempo nos lleva, pero lo hacemos con gusto sabiendo que estáis ahí y que los podéis ver y que tengáis esta videoteca de tutoriales y revisiones y opiniones que pueda servir para mucha gente que busque contenido de este tipo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!